Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En nuestro programa anterior quedamos con el tema de los sucesos de Bayona, es decir, los sucesos que se desarrollan en Europa con motivo de la invasión de Napoleón a España y Portugal y la claudicación tanto de Carlos IV como de Fernando VII y la colocación de la corona por parte de Napoleón en la cabeza de su hermano, José Bonaparte, y cómo esos sucesos son la espita, la puerta, la válvula que permiten el desarrollo de las independencias de las provincias españolas en América. Decíamos en el programa anterior que el 12 de enero de 1809, el gobierno de la Suprema Junta Central de Gobierno de España e Indias reconoce que en la Capitanía General de Venezuela debe estar Juan de Casas como titular. Esto merece una explicación. Mientras Napoleón y su hermano van avanzando en España, hay una junta, que es esta que he mencionado, Suprema Junta Central de Gobierno de España e Indias, que pretende gobernar pues el territorio que no ha sido ocupado por Napoleón en España y las Indias, América. Y esa junta es la que designa capitán general en Venezuela a Juan de Casas en enero. Pero al poco tiempo se designa a otro capitán general que va a ser el último. Me refiero a Vicente de Emparan, que entonces era gobernador de la provincia de Cumaná, y se le designa capitán general en sustitución de Juan de Casas. Eso va a ocurrir en mayo, el 19 de mayo de 1809. Emparan toma decisiones autoritarias, poco políticas, si cabe el adjetivo brutales, y eso lo conduce a cometer muchos errores. Uno de los primeros errores es que designa al regente Mosquera como diputado en la Junta Central, en Sevilla. Es decir, no está nombrando a un criollo, muy por el contrario, está designando a un personaje que ya ha tenido problemas y tensiones serias con los criollos principales en 1808. De modo que el nombramiento de Mosquera molesta a los criollos muy particularmente. Pero las arbitrariedades de Emparan no terminan aquí, y son otras que van enconando cada vez más a los criollos en contra de Emparan. Resulta un personaje antipático para ellos. Por otra parte, en España, José Bonaparte toma la decisión de acorralar a esa Junta Central de Sevilla y decide avanzar hacia el sur, lo que produce la estampida y la desaparición de esa junta. Y en consecuencia, desde la clandestinidad se nombra un organismo supletorio de la Junta de Sevilla que va a denominarse Consejo de Regencia. Esto está ocurriendo en enero de 1810. De modo que la situación es todavía peor para los criollos, porque el Consejo de Regencia está actuando en una emergencia, acorralado por Bonaparte, y ni siquiera las diputaciones provinciales son eficientes y se corresponden con el número de población de las provincias españolas en América, lo que es un motivo más de molestia para los criollos. Esas noticias van a llegar a Venezuela en los primeros días de abril de 1810. Llega a Puerto Cabello el bergantín Palomo con novedades desde España. ¿Cuáles eran las novedades que trae el bergantín? La toma de Sevilla por parte de los franceses, la desaparición de la Junta Central y la formación del Consejo de Regencia, como veníamos diciendo antes. ¿Qué hace Vicente de Emparan? El 18 de abril publica carteles con estas noticias. Ese mismo día, además, suben desde La Guaira
hasta Caracas los enviados por el Consejo de Regencia. Esos enviados traían el propósito de obtener el reconocimiento tanto de Emparan como de los criollos reunidos en Cabildo. Tanto los carteles de Emparan como la llegada de los dos enviados del Consejo de Regencia precipita a los criollos a convocar el Cabildo caraqueño para el día siguiente, ese día histórico del 19 de abril de 1810. En esta urgencia tiene mucho interés el vicepresidente del Cabildo, que se llamaba Martín Tovar Ponte. Igualmente tiene mucho interés y urgencia otro cabildante como era Nicolás Anzola. Los días precedentes a estos hechos son de gran agitación entre los criollos principales en las casas caraqueñas. La agitación se debía a que todos se oponían al Consejo de Regencia y a sus decisiones inconsultas y desconsideradas con los criollos. El Consejo de Regencia se había formado en medio de la urgencia, desatendiendo la representación de las provincias americanas, que fue una batalla cruenta y larga por parte de los criollos para hacer valer sus derechos, para que, de acuerdo con la importancia y la población de cada una de las provincias americanas, tuviesen una diputación, unos representantes en esa junta en España. Pero el Consejo de Regencia, que actúa en medio de la emergencia, no reconoce estas diputaciones, lo que provoca la ira, la molestia de los criollos reunidos en Cabildo. Y esa molestia es la que va a llevarlos y la que va a articular los hechos del 19 de abril de 1810, que van a ocurrir, por cierto, el Jueves Santo, van a ocurrir en Semana Santa. El Cabildo se reúne ese día y el capitán general es conminado a asistir. Ese es el día en que en la escuela primaria se nos enseña que el sacerdote chileno con muchos años en Venezuela, José Cortés de Madariaga, detrás de Emparan hizo un gesto con la mano diciendo que no. Emparan le preguntaba al pueblo que si querían ser mandados por él, y Cortés de Madariaga por detrás dice que no, y el pueblo responde que no. Esos son los hechos, digamos, el resumen anecdótico de los hechos, y es lo que por lo general los venezolanos recordamos, el gesto extraordinario de José Cortés de Madariaga, desaprobando a espaldas de Emparan lo que Emparan está preguntándole al pueblo reunido en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. Lo que estaba en juego era que el Cabildo no quería reconocer al Consejo de Regencia y quería asumir el poder político. Eso es lo que va a terminar ocurriendo. Cuando ocurren, valga la redundancia, estos hechos y Emparan se da cuenta de que no tiene el favor del pueblo caraqueño, el Cabildo asume el gobierno. Pero esto hay que aclararlo muchas veces, porque el Cabildo lo que va es a asumir el gobierno en representación de Fernando VII y crea la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Todavía no se ha materializado la independencia de Venezuela. ¿De dónde viene la confusión generalizada en relación con este día? Que el Cabildo, al no reconocer a Bonaparte y comprender que Fernando VII y su padre están cautivos en Bayona, el gobierno tiene que ejercerlo alguien, y eso sí es lo que va a ocurrir a partir del 19 de abril, que los caraqueños reunidos en Cabildo se dan a sí mismos un gobierno en razón de que son poseedores de la soberanía que reside en el pueblo. De modo que vamos a tener un gobierno, pero todavía no tenemos una república. Ese gobierno va a ejercer en representación de Fernando VII, como dije antes. Los recién desconocidos el intendente Vicente Basadre y el capitán general
Vicente de Emparan son conducidos hasta La Guaira amablemente y se retiran del territorio nacional. Vamos a leer ahora un fragmento del acta del 19 de abril que se explica por sí solo, es bastante elocuente en relación con lo que estoy diciendo. Dice el acta del 19 de abril. Erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia constitución primitiva de la España y a las máximas que ha enseñado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema extinguida. Leída este fragmento del acta, volvamos a hacer la aclaratoria de qué es lo que está ocurriendo el 19 de abril de 1810. Pues que el cabildo caraqueño, solamente el caraqueño, está tomando la decisión de gobernarse. ¿Por qué? Porque el rey al que le han jurado soberanía está preso y ha sido sustituido por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, un francés, en quien ellos no han depositado su soberanía. De modo que el argumento jurídico es que la soberanía regresa al cabildo y el cabildo toma la decisión de otorgarse un gobierno. Es una situación compleja. De hecho, ese gobierno nombra de inmediato embajadores a Andrés Bello, a Luis López Méndez y a Simón Bolívar para que vayan a Londres a explicar esta situación. También designa a Juan Vicente Bolívar para que vaya a los Estados Unidos a explicar esta situación y designa a José Cortés de Madariaga para que vaya a Bogotá a explicar esta situación en la que hay un gobierno que todavía no tiene una república y que está ejerciendo supletoriamente el poder que le ha sido confiscado a Fernando VII. De estos y otros temas seguiremos hablando en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Les decía antes que de Venezuela se fueron Emparan y Vicente Basadre, es decir, el último capitán general que hubo en Venezuela y el último intendente. Antes de irse firman el acta del 19 de abril. Luego se redacta otra acta el 27 de abril, que también tiene una gran importancia, pero es menos conocida. El acta del 27 se encabeza de la siguiente manera. La Suprema Junta que gobierna estas provincias de Venezuela, en el real nombre del señor Don Fernando VII. Bueno, bastante claro el sentido de cómo el gobierno es un gobierno en representación de Fernando VII. En esa acta del 27 de abril, además, queda establecido que la Junta la van a componer 23 personas, con voz y voto. Básicamente son los integrantes del Cabildo caraqueño. Y en ella se designan a los encargados de las tareas de gobierno. Queda presidida, entonces, la Junta por José de las Llamosas como presidente, por Martín Tovar Ponte como vicepresidente y por Juan Germán Rocio, el doctor Juan Germán Rocio, como secretario de Estado. La Junta Suprema también da una locución fechada al día siguiente del 19 de abril, el 20 de abril. En esa alocución, que no es un acta, se afirma: con este objeto, instruido del mal estado de la guerra en España por los últimos buques españoles llegados a nuestras costas, deliberó constituir una soberanía provisional en esta capital para ella y los demás pueblos de esta provincia que se le unan con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII. Como vemos,
la línea argumental señalaba que se había jurado fidelidad al rey de España, Fernando VII, y que éste, habiendo sido sustituido por José Bonaparte sin su consentimiento, la fidelidad del pueblo se mantenía hacia Fernando VII y, en consecuencia, la soberanía regresaba al cabildo, órgano de representación que a su vez la había entregado en manos del rey. En otras palabras, no se reconocía la autoridad del Consejo de Regencia. Hecho muy importante. El Consejo de Regencia, por su parte, también desconoce lo que están haciendo los caraqueños reunidos en cabildo y designan a un sustituto de Emparan, que es Fernando Millares, que en ese momento era el gobernador de Maracaibo, y Millares se traslada a Coro, que también permanecía en manos del Consejo de Regencia, y organiza junto con el gobernador de la provincia de Coro, José Ceballos, una campaña para recuperar los territorios que ya no están en manos del Consejo de Regencia. Entonces el cabildo caraqueño designa al Marqués del Toro, que se llamaba Francisco Rodríguez del Toro, como general en jefe del ejército. Y el Marqués del Toro avanza hacia Coro y Maracaibo con el objeto de vencer a Millares y lograr que las provincias de Coro y Maracaibo se sumaran al proyecto de la Junta de Caracas. Ocurren algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos armados menores, y Rodríguez del Toro decide regresar a Caracas porque se da cuenta que las fuerzas de Ceballos y Millares son mayores y lo habrían derrotado si él hubiese insistido. Sin embargo, siendo esto así, Millares y Ceballos no avanzan hacia Caracas, sino que se conforman con mantener sus bastiones, es decir, el bastión de Coro y el bastión de Maracaibo. Más adelante, ¿verdad?, cuando desembarque Domingo de Monteverde en marzo de 1812, pues la situación ya será otra. Pero hasta el momento lo que tenemos es que tanto Coro como Maracaibo no se incorporan al proyecto juntista. Y por el contrario, la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII le encarga a Juan Germán Rocio, el personaje central de casi todos estos hechos, la redacción de un reglamento para las elecciones de diputados. Esto ocurre el 11 de junio de 1810. ¿Por qué una convocatoria de elecciones? Bueno, porque estas decisiones las ha tomado el cabildo caraqueño y no se sabe lo que piensan los otros cabildos que no están en manos del Consejo de Regencia. De allí que se convocan a unas elecciones y se acoge el sistema electoral común de la época, es decir, el sistema censitario. Es decir, que previa a la elección se forma un censo integrado por los que están calificados para votar. ¿Quiénes son los que están calificados para votar de acuerdo con las costumbres de la época? Los hombres, las mujeres no. Eso va a ser mucho tiempo después. Hombres mayores de 25 años que sepan leer y escribir y que sean propietarios. Es decir, era un universo bastante reducido. Esas elecciones, que van a ser las primeras que tienen lugar en Venezuela, ocurren entre agosto de 1810 y enero de 1811. Una vez electos los diputados, el Congreso se instala en Caracas el 2 de marzo de 1811. ¿Cómo va a estar compuesto? Bueno, ese Congreso va a tener 44 diputados, distribuidos de la siguiente manera. La provincia de Caracas eligió 24 diputados, Barinas 9, Cumaná 4, Barcelona 3, Mérida 2, Trujillo 1, Margarita 1. Les recuerdo que las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana no tuvieron representación porque estaban en manos de los españoles, en manos de las autoridades designadas por el Consejo de Regencia en España. Muy bien, se reúne ese primer congreso que tuvo Venezuela
y va a estar presidido por Juan Antonio Rodríguez Domínguez, un hombre de mucho prestigio en su tiempo. El vicepresidente va a ser Mariano de la Cova y el secretario Miguel José Sanz. Pero Sanz dura muy poco tiempo en el cargo y es sustituido por Francisco Isnardi prácticamente días después. El 5 de marzo de 1811 el Congreso pasa a designar un poder ejecutivo y acoge la fórmula, vamos a decir, ultrademocrática del triunvirato. Es decir, que habían 3 presidentes de la República que estaban enterados los 3 de todos los asuntos, pero cada uno ejercía la titularidad durante 4 meses. 4, 4 y 4 y llegaban a los 12 meses del año. ¿Quiénes van a ser entonces los primeros presidentes? Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. El 16 de marzo, una semana después, unos 11 días después, el Congreso nombra una comisión integrada por los diputados Francisco Javier de Ustaris, Gabriel de Ponte y Juan Germán Rocio, para que esa comisión redacte un proyecto de Constitución Nacional. Los debates, revisando artículo por artículo de aquella Constitución, van a comenzar el 21 de agosto. Y, claro, el 21 de agosto ya ha sido declarada la independencia. Recordemos que la independencia se declara el 5 de julio. De tal modo que va a ser después de declarada la independencia cuando comience a trabajar esa comisión que va a redactar la primera Constitución Nacional que tiene la República de Venezuela, que fue sancionada, aprobada en diciembre de 1811. Ahora, antes de llegar allí, revisemos otros hechos, ¿no? Habíamos dicho antes que Bello, me refiero a Andrés Bello, a Luis López Méndez y a Simón Bolívar, se quedan en Londres, en la casa de Miranda, en la Grafton Way, en la calle en Grafton. Y Miranda inmediatamente entiende la oportunidad que se está desarrollando y se viene a Venezuela y llega en diciembre de 1810. También llega en diciembre de regreso Simón Bolívar. Por cierto, en el viaje de regreso de los Estados Unidos, muy cerca de las Islas Bermudas, va a morir Juan Vicente Bolívar, el hermano de Simón, porque el barco en el que regresaba de los Estados Unidos a Venezuela naufraga. Este va a ser un golpe muy duro para la familia Bolívar Palacios. Pero no es el momento de ventilar el tema, sino de consignar el hecho simplemente. Entonces, ocurren 2 instituciones en paralelo. Habíamos dicho antes que el Congreso se instala en marzo. Bueno, pero es que en febrero de 1811 se ha creado la Sociedad Patriótica. ¿Quiénes la crean? La crean Miranda, básicamente, y los jóvenes que no han sido electos diputados y que presionan cada vez más para que Venezuela se convierta en una república y abandone el proyecto de ser una junta defensora de los derechos de Fernando VII. Esa sociedad patriótica va a estar integrada por los jóvenes entonces, José Félix Rivas, Carlos Sublet, Miguel Peña, Francisco Javier Llanes, José Ángel Álamo y por supuesto el del verbo más encendido, Simón Bolívar. A esa junta en la calle la gente llamaba a la junta como los hombres de Miranda, porque eran todos seguidores de Miranda. Recordemos que Miranda sí había sido electo diputado por el PAO y formaba parte del Congreso Constituyente, de modo que Miranda tenía una pieza en los 2 tableros. Era diputado del Congreso Constituyente y era el líder de la Sociedad Patriótica que se reunía, para hacer una metáfora, en la casa de enfrente. Esa sociedad patriótica será la que encienda la pradera, la que provoque discursos muy convincentes para que la decisión que tome el Congreso
sea la creación de la República de Venezuela. Pero esos puntos y otros los vamos a ver en la próxima parte del programa, cuando la estrella del joven Simón Bolívar comience a ascender en el firmamento. Ya regresamos. Decíamos antes que concurren dos organismos paralelos, uno oficial, que es el Congreso Constituyente, que es producto de una elección integrado por 44 diputados, y la Sociedad Patriótica, que han montado una tienda paralela, el general Miranda y sus seguidores, entre quienes se encuentra Simón Bolívar. De entonces será el célebre discurso de Bolívar en junio de 1811, fíjense, ya faltando pocos días para que el Congreso tomara la decisión de fundar la República de Venezuela. Dice Bolívar en un fragmento de su discurso: se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera, que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta, como debe ser, al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos. Esto dice Bolívar. Muy bien, la tensión entre estos dos organismos va creciendo. El verbo se enciende, ya este discurso es duro, es presionante para el Congreso constituido, y Venezuela entonces comienza a avanzar hacia la decisión quizás más importante de su historia, que es convertirse en una república y abandonar a la monarquía española, que por cierto es una monarquía maltrecha, porque sus reyes han sido destituidos y en sustitución está gobernando un rey francés, José Bonaparte. Antes de continuar, hagamos un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en tan pocos años. Recuerden ustedes que la Capitanía General de Venezuela se crea en 1777, la Intendencia un año antes, en 1776, se crea la Real Audiencia en 1786 y el Real Consulado en 1793. De modo que estas cuatro instituciones señalan que esa nación que ha ido creándose ya tiene un cuerpo jurídico, un estatuto jurídico mayor dentro de la pirámide de la corona española. También, concomitancia con estos hechos, vamos a tener que la Compañía Guipuzcoana comienza a menguar, que se comienza a autorizar el comercio libre entre las provincias españolas en América. Vamos a tener los sucesos de Coro, de la Sierra de Coro, con José Leonardo Chirino a la cabeza. Vamos a tener la conspiración de Gualí España en 1797. Esta es la primera de las conspiraciones con documentos republicanos muy claros, con conciencia política. También vamos a tener los intentos mirandinos de 1806, lamentablemente fracasados. Y vamos a tener la clave de todos estos sucesos, que es la ocupación de Napoleón de la península ibérica, que va a desembocar en los sucesos de Bayona, que van a permitir los hechos del 19 de abril de 1810, cuando la soberanía entregada a Fernando VII regresa al cabildo caraqueño. Después vamos a tener la elección de diputados. Esos diputados forman un congreso
y en ese congreso se van a tomar algunas decisiones que son muy importantes. De modo que desde el punto de vista de las ideas hay una secuencia muy clara. El primero que tiene ideas republicanas va a ser Francisco de Miranda, sin la menor duda, el precursor de este proyecto de independencia de las provincias españolas en América. Después vamos a hallar las ideas de Manuel Gual y José María España, fundamentadas en las enseñanzas de un liberal, Juan Bautista Picornell. Y vamos a tener también dos hechos de capital importancia que serán ejemplares. Me refiero a la creación de los Estados Unidos de Norteamérica primero y de la Revolución Francesa después. Es decir, de la desaparición de la corona británica en Norteamérica y la creación de una república, y la desaparición de la monarquía francesa y en unos primeros momentos la creación de una república en Francia. Después veremos que esa república caerá en manos de otro emperador, Napoleón. De modo que esta es la secuencia. Y después, una vez que ocurra la fundación de la república y que España intente recuperar sus territorios, Venezuela va a pasar entre 1812 y 1823 en guerra. En 1823, como sabemos, ocurre la última batalla, que no es la de Carabobo, sino la batalla naval del lago de Maracaibo. El personaje central en el período guerrero ya no será Miranda, sino Simón Bolívar. Lamentablemente, el precursor sale de escena en julio de 1812 y va a morir en la cárcel de La Carraca, en Cádiz, en 1816. Una vez apartado Miranda, la figura central será Simón Bolívar, a quien se le confiere el título de Libertador, y en el departamento de Venezuela de la República de Colombia, fundada el 17 de diciembre de 1819 en Angostura, el hombre fuerte, el personaje central, va a ser José Antonio Páez, porque el Libertador va a emprender las campañas del sur y va a regresar muchos años después a Venezuela. De modo que esa es, a grandes rasgos, la secuencia que va a contar con un hito, con un momento importantísimo, el 5 de julio de 1811, cuando el Congreso Constituyente decide fundar la República de Venezuela. Allí, en ese momento, se crece el personaje de Juan Germán Rocio, y no es gratuito que así sea. Rocio es un abogado egresado de la Universidad de Caracas, que todavía no se llamaba la Universidad Central de Venezuela. Eso va a ocurrir a partir de 1827. En esa Universidad de Caracas va a graduarse Juan Germán Rocio, que ya lo hemos visto como diputado del pueblo el 19 de abril de 1810, que ya lo hemos visto como secretario de Estado en esa junta que comienza a gobernar a partir del 19 de abril de 1810, y que ahora lo encontramos como diputado en el Congreso Constituyente y como un papel estelar en razón de su formación jurídica, de su brillante formación jurídica y de su autoridad en aquella Venezuela de aquel tiempo del que venimos hablando. Rocio, entonces, merece algunos rasgos biográficos. Estamos hablando del hijo de un milanés, Cristóbal Rocio. Cristóbal Rocio primero ha vivido en España, luego se traslada a Venezuela y se establece en el pueblo de San José de Tiznados, en el estado Guárico, hoy estado Guárico. Allí se dedica a la cría de ganado vacuno. Y allí nace su hijo, Juan Germán, el 27 de mayo de 1763. La madre de Rocio se llamaba Paula María Nieves y era india, al igual que su abuela y sus otros ascendientes.
lo que nos lleva a decir que para la sociedad colonial en la que nace Rocio, Rocio es un mestizo. Es el hijo de un europeo y de una aborigen. De modo que en esa sociedad colonial esa es una combinatoria muy poco favorable para que Rocio pudiera estudiar en la Universidad de Caracas, porque se necesitaba para estudiar demostrar la limpieza de sangre y en el caso de Rocio era imposible. Sin embargo, la ley tenía algunos resquicios y un conde o un noble de la época podía responder por el joven, y eso es lo que va a ocurrir. Cuando la hija del conde de San Javier, María de Luz Pacheco, decide respaldar a Juan Germán Rocio para que estudie en la Universidad de Caracas y que se venga a vivir a Caracas para tal fin. Esto va a ocurrir y el muchacho, que es sumamente aventajado, se gradúa con honores en 1794, cuando se doctora en Derecho Canónico, y en 1800 se doctora en Derecho Civil. Es conocida la historia según la cual el Colegio de Abogados de entonces le impide ejercer el derecho porque no tiene limpieza de sangre. Y el propio Rocio se defiende a sí mismo como abogado que era ya, inicia un juicio ante la Real Audiencia y la Real Audiencia sentencia a su favor el año 1805. ¿Por qué sentencia a su favor? Por los brillantes alegatos de Rocio, por su destreza jurídica y porque había un argumento de mucho peso. Si me dejaron estudiar, aunque soy mestizo, ¿cómo no me van a dejar ejercer ahora que me he graduado? En ese caso no me hubieran dejado estudiar. La línea argumental funcionó y la Real Audiencia permite el ingreso de Juan Germán Rocio al Colegio de Abogados, lo que permitía que pudiese ejercer el derecho. De modo que estamos viendo un hombre que ha tenido que vencer varias dificultades antes de poder ejercer el derecho y alzarse como un personaje importante en aquella sociedad colonial donde él tenía unas condiciones adversas. De modo que es un hombre que ha venido superando las adversidades. De Juan Germán Rocio seguiremos hablando en la próxima parte del programa y de los hechos que desembocan en el 5 de julio de 1811. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos de Juan Germán Rocio, un venezolano pero principalísimo, muy poco conocido por la mayoría de nuestros compatriotas. Explicábamos sus orígenes sociales, las dificultades que tuvo que vencer para estudiar y graduarse de abogado y desarrollar una carrera brillante, no solo como estudiante, sino como abogado en ejercicio. Y vimos algunas de sus ejecutorias. También debemos recordar que fue profesor en su alma mater, en la Universidad de Caracas. Fue asesor de la Capitanía General y de la Auditoría de Guerra. De modo que cuando ocurren los hechos del 19 de abril de 1810, Rocio está lejos de ser un desconocido. Por el contrario, es un hombre muy apreciado. Y es por ello que va a integrar el Cabildo en calidad de diputado del pueblo. Sobre él hay una frase que Pérez Vila, ese gran historiador, acuña. Dice: el alma de la revolución en esa época, y bien mereció el dictado de padre, maestro y defensor de la naciente libertad que más tarde le adjudicó Andrés Bello. Aquí hay doble signo, no solo lo refrenda Pérez Vila, sino que el que lo consagra como padre, maestro y defensor de la naciente libertad es nada menos que Andrés Bello. De modo que la valía de Rocio es algo que está fuera de toda duda. Por sus ejecutorias, ya lo vimos como secretario de Relaciones Exteriores de aquella primera Junta Emancipadora, de modo que no exageramos si decimos que el primer canciller que tuvo Venezuela
fue Roscio, por supuesto. No fue el primer canciller de la República de Venezuela, pero sí fue el primer canciller del primer gobierno que se otorgó Venezuela a partir del 19 de abril de 1810. Luego lo vemos como diputado del Congreso Constituyente, el que se instala el 2 de marzo de 1811. Y ese Congreso Constituyente le encarga la tarea de ser el redactor, junto con Francisco Isnardi, del Acta de la Independencia. Esa independencia que se va a decidir el 5 de julio de 1811. Ese mismo Congreso será el que le pida que integre de manera principal la comisión redactora de la primera constitución que tuvo la República de Venezuela, que es la Constitución Federal, la que va a ser sancionada, aprobada, el 21 de diciembre de 1811. Pero los hechos, la vida de Roscio no termina allí. En 1812, cuando el triunfo de Monteverde y la pérdida de la República, Roscio es hecho preso y enviado a España. Forma parte de lo que Monteverde llamó los 8 monstruos, que fueron 8 presos que él hizo, entre quienes estaba Roscio y Cortés de Madariaga. Estuvo preso Roscio en Cádiz y luego en Ceuta, hasta que en 1814, 2 años después, él y otros compañeros de celda logran fugarse y llegan al Peñón de Gibraltar. Con la mala suerte el gobernador inglés del Peñón de Gibraltar los entrega de nuevo en manos de sus carceleros españoles. Esto se constituye en un escándalo en aquella época y llega a los oídos del príncipe regente de Inglaterra. Y el príncipe le va a solicitar a Fernando VII, ya de vuelta en el trono para 1814, la libertad de aquellos presos. Y, curiosamente, Fernando VII acepta y dice, bueno, si me lo está pidiendo el príncipe regente de Inglaterra, voy a darle la libertad. Y entonces Roscio sale en libertad junto con sus compañeros. Inmediatamente se va a Jamaica y luego se establece en Filadelfia. Y será en Filadelfia donde publique un libro fundamental. Realmente es el único libro teórico, político, de gran peso e importancia, escrito por un personaje de este periodo de la independencia. Me estoy refiriendo a El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Sin duda, la única obra importante de peso que Roscio escribió. Estamos hablando de un libro, no estamos hablando de un discurso, no estamos hablando de una carta, estamos hablando de un tratado donde Roscio se esmera en encontrar razones para la libertad en las escrituras sagradas. Dice el padre Ugalde, que ha publicado un libro sobre Roscio que se titula El pensamiento teológico político de Juan Germán Roscio, que este libro fue escrito en las cárceles españolas. Tiene que ser así porque cuando él llega a Filadelfia lo trae y lo entrega a la imprenta en Filadelfia y se publica en 1817. Un libro de esta magnitud le ha debido tomar mucho tiempo, meses, hasta años, y no era posible que se hubiese sido escrito ya en Jamaica o en Filadelfia. De modo que el argumento del padre Ugalde tiene todo el peso del mundo. Ha debido ser escrito en las cárceles españolas. Luego vamos a encontrar a Roscio en 1818 al lado de Simón Bolívar en Angostura y participa de todos los hechos. Recordemos que allí va a crearse la República de Venezuela de nuevo en febrero de 1819 y allí va a crearse la República de Colombia, que también se le conoce como la Gran Colombia. Pero aclaro, la denominación Gran Colombia no está en ningún documento oficial, se llamaba la República de Colombia. Entonces Roscio se desempeña como redactor del Correo del Orinoco, también ejerce como director general de rentas y también Bolívar
rema a favor de que se le designe presidente del Congreso de Angostura. A su vez se le designa vicepresidente del Departamento de Venezuela y a su vez se le designa vicepresidente de Colombia. Muere el 10 de marzo de 1821, cuando ocupando este cargo iba a reunirse en Cúcuta para presidir el Congreso de Cúcuta, que termina redactando la Constitución de la República de Colombia. Allí, lamentablemente, muere Juan Germán Rocio. Hemos hecho este retrato de este gran venezolano y en nuestro próximo programa nos dedicaremos al acta de independencia del 5 de julio de 1811 redactada por él y a la continuación de esta historia que venimos refiriéndoles. Soy Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Mary Sosa, en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Y a mí me consiguen por mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com, en Facebook, en Twitter y en algunas otras redes sociales. Ha sido un gusto hablar para ustedes. Hasta la semana que viene.